Muy buenas noches, estimado profesor don Juan Diego Sánchez. Le estoy presentando el tema estadístico denominado el coeficiente de correlación de Pearson. Básicamente, este trabajo busca hacer una breve explicación en torno a lo que es el coeficiente de correlación de Pearson. Asimismo, explicar mediante un ejemplo práctico cómo se puede aplicar el mismo. Entonces procedo a realizar este video en torno a mi presentación de dicha temática. ¿Qué es el coeficiente de correlación de Pearson? El coeficiente de correlación de Pearson es un coeficiente estadístico que mide la relación entre dos variables. Asimismo, es una relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. Es decir, para poder medir una relación a nivel de un coeficiente de Pearson, necesitamos que las variables tengan alguna forma de insumo que sea cuantitativa. Por consiguiente, no se pueden medir lo que son variables cualitativas a menos que de alguna u otra manera podamos hacer una relación cuantitativa involucrando elementos de medición, por lo cual las mismas se transformarían en elementos cuantitativos. En torno a lo que es el coeficiente de correlación de Pearson, existen 5 tipos de correlaciones, es decir, grados de asociación que existen entre las variables. Si la relación da un coeficiente igual a 1, se tiene lo que se denomina como una correlación positiva perfecta. Si el coeficiente se encuentra en un rango entre 0 y 1, es decir, mayor a 0 y menor a 1, se tiene lo que se llama una correlación positiva. Si el coeficiente es igual a 0, no existe una relación lineal entre las variables. Si el coeficiente es mayor a menos 1 y menor a 0, se tiene una correlación negativa. Y si el coeficiente es igual a menos 1, se tiene una correlación negativa perfecta. Para lo que es el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson, existen dos fórmulas, la que se llama o se utiliza para datos no agrupados y la que se utiliza para datos agrupados. Para el ejemplo que voy a presentar, se van a utilizar datos que ya han sido agrupados. Por consiguiente, se presenta la siguiente fórmula estadística, la cual procedo a describir. Tenemos lo que es la parte de la muestra o la cantidad de observaciones, que significa la n. Lo que sería la xy o x sub 1, y1, de lo que es la parte de arriba de la ecuación, es básicamente la sumatoria de la multiplicación de todas las observaciones x por las observaciones y. Es decir, las observaciones de las variables independientes denominadas x y las variables dependientes denominadas y. A esto se le resta lo que es la sumatoria de las observaciones x multiplicado por la sumatoria de las observaciones y. A esto se le saca la raíz cuadrada en el denominador a lo que sería las 65 la cantidad de observaciones multiplicadas por lo que serían los promedios de las x o de las variables dependientes al cuadrado, y a esto se le resta lo que es la multiplicación de la cantidad de observaciones por la cantidad de variables de la sumatoria de las variables independientes elevado al cuadrado. Y la misma ecuación se le aplica a lo que serían las variables dependientes o y. Ahora bien, para nuestro ejemplo práctico, básicamente pretendo demostrar que existe una correlación del tipo positivo entre las variables toma de decisiones, que sería mi variable independiente, y el ambiente laboral. En torno a lo que fue mi investigación para el paper de este curso, yo probé que existe una correlación positiva entre las variables desmotivación laboral, carencia de compromiso y rotación de empleo de los millennials en el nivel de competitividad de las empresas de tecnología
que se ubican en Costa Rica. Y las observaciones y la muestra la apliqué en la empresa Pfizer Costa Rica a una población que se compone de 600 personas, que es la población total de la empresa. La muestra es de 65 personas después de lo que fue el cálculo de la fórmula de la muestra. Ahora bien, entre todos los datos que pude conseguir, hubo información muy interesante en torno a otras variables, como la participación en la toma de decisiones de los millennials y la relación que esto tiene con el ambiente laboral en el cual ellos trabajan. Entonces se compuso esta tabla en la cual podemos ver lo que sería la cantidad de observaciones en la columna que dice sujeto, que se compondrían de 65 observaciones. La variable dependiente, que sería la X, sería la participación en la toma de decisiones. Esa sería la variable independiente. Y lo que sería la variable dependiente sería la del ambiente laboral. Y tenemos lo que son las otras columnas, donde está el diferencial entre lo que es cada observación de la variable independiente menos el promedio de las variables independientes. Lo mismo aplica para lo que es cuánto se alejan las variables dependientes del promedio de las variables dependientes. Dichas sumatorias elevadas al cuadrado y luego la multiplicación del diferencial de las variables dependientes multiplicadas por las variables independientes. Entonces, se desea demostrar que existe una correlación positiva entre lo que es la participación en la toma de decisiones y el ambiente laboral. Para ello se le preguntó a los 65 individuos a los cuales se les entrevistó, se les hizo una escala de Likert donde 5 es un grado de mucha importancia y lo que sería 1 sería nada importante. Entonces, básicamente, en torno a la participación en la toma de decisiones y al ambiente laboral, se les consultó a estas personas cuánto creen ellos que tiene de nivel de importancia. Entonces, como podemos apreciar, lo que es la participación en la toma de decisiones, los millennials costarricenses que trabajan en la empresa Pfizer Costa Rica, 20 de ellos le dan un grado alto de importancia, mientras que 15 de ellos consideran que no es importante, y podemos ver los otros diferentes valores. Para el ambiente laboral, los millennials que trabajan en dicha empresa, para ellos solo 5 consideran que el ambiente laboral es un indicador importante, mientras que 15 no le dan ningún grado de importancia. Como ven, el resultado de la indagación y del cálculo del coeficiente Pearson da que existe no solo una correlación positiva, sino también un grado de afinidad del 81% entre dichas variables. ¿Cómo se llega a este dato? Básicamente, para poder obtener estos datos, se empiezan a codificar estos valores numéricos en las diferentes columnas. Por ejemplo, si 5 personas de los millennials entrevistados para la variable dependiente, que sería el ambiente laboral, consideran que es muy importante, entonces se les asigna un número 5. Para los que consideran que es importante, se les asigna un 4 y así sucesivamente. Como ven, esto da un coeficiente de Pearson de 0.898 y una afinidad de un 81%. La afinidad se obtiene tomando el coeficiente de Pearson, elevándolo al cuadrado. Aquí podemos apreciar más valores de las diferentes observaciones. Por consiguiente, ¿qué conclusiones podemos tomar de este coeficiente de Pearson? ¿Qué valor le añade a la investigación? Primero que todo, nos permite agrupar matemáticamente y de una forma
cuantitativa lo que es el impacto de diferentes variables y medir la relación y el grado de afinidad que existe entre las mismas. Obteniendo los diferentes niveles de correlación, se puede entender que dependiendo si es una correlación positiva perfecta o positiva, existe un alto grado de afinidad entre dichas variables. Por consiguiente, tienen un mayor peso y un grado de asociación entre ellas. Ahora bien, para esta investigación, ¿qué nos devela lo que es el impacto entre lo que consideramos como participación en la toma de decisiones y el ambiente laboral? Bueno, para los millennials costarricenses que trabajan en la empresa Pfizer Costa Rica, lo que sería la participación en la toma de decisiones para ellos es muy importante, porque últimamente no se les ha considerado mucho, sobre todo cuando ellos quieren trascender, ellos quieren buscar nuevos roles, nuevas posiciones dentro de la organización y sienten que esto, cuando no se les toma en consideración para participar en las decisiones, sienten que su potencial se desperdicia, sienten que no son valorados dentro de la organización. Por consiguiente, buscan alternativas, ya sea en otras unidades de negocio o fuera de la compañía. Actualmente la compañía tiene una rotación de un 15%, sumamente elevada para lo que sería la empresa, pues la empresa trata de mantener una métrica de un 10% de rotación anual, y lo que sería en la parte del sector tecnológico, si bien está muy por debajo de otras organizaciones que rondan, de acuerdo a datos de la empresa Pfizer Costa Rica, en un 20 a 25%, es preocupante para una organización que este nivel de rotación se esté dando muy seguido por un tema de que no se le permite a la gente joven, a la gente que está haciendo el cambio generacional en la organización, participar en la toma de decisiones. Ahora bien, esto no solo impacta las personas que trabajan en sí y su percepción de la organización, sino también afecta al ambiente laboral, porque empiezan a darse problemas de roces, se empiezan a dar supuestos entre las personas y empiezan a opinar, de acuerdo a los encuestados, que no existe una equidad en lo que es la participación en la toma de decisiones y que depende mucho de quien esté a cargo de la unidad de negocios. En otras unidades de negocios, otros de los individuos plantean que se les permite participar y que de hecho se les incluye mucho en la toma de decisiones. Pero en otras unidades de negocios esto no existe. Y entonces se empiezan a dar esto, se empieza a crear un ambiente laboral negativo y se empiezan a generar situaciones de roce entre los mismos compañeros. ¿Qué recomendación se puede establecer para este tipo de situaciones? Simple y sencillamente, se le recomienda al Departamento de Recursos Humanos de la organización Pfizer Costa Rica que revise y realice sesiones de grupos con los millennials para poder entender primero qué es lo que ellos buscan, cómo desean ellos trascender dentro de la organización, qué valor le pueden añadir a la misma y qué es en este momento lo que ellos sienten en lo que no se les está permitiendo participar, si son decisiones estratégicas, si son el diseño propiamente de estrategias, si es el cumplimiento de objetivos, si es el diseño de objetivos, si es su rol propiamente. Lo cual, esto en resumidas cuentas, permite a una organización poder retener de una mejor manera a sus empleados, diseñar mejores paquetes de compensación y beneficios y ayudarlos a trascender dentro de la organización. Por consiguiente, mediante esta presentación con el coeficiente de correlación de Pearson, se logra demostrar que se pueden crear relaciones de asociación entre diferentes variables. Si bien el coeficiente se limita a una relación entre dos variables, la misma es un tipo de relación que le ayuda a cualquier indagador a poder establecer supuestos y a poder conocer la situación de que si existe o no asociación y afinidad entre un conjunto de variables. De esta manera poder probar hipótesis y poder establecer conclusiones coherentes sobre la realidad de una determinada situación en una organización. Muchas gracias.